Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el número 209, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y esa persona que está ahí es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana. Epa, Andrés, todo bien por acá, a la distancia, cruzando los dedos porque no se vaya el internet en medio del programa. Vamos a ver cómo va la cosa. Seguramente se va a ir. Ahí. Como dijo Adriana, déjame quitar mi nombre, estamos desde nuestros hogares, no estamos en el estudio, pero tenemos programa para ustedes y un programa muy nítido. En la primera parte de este programa vamos a estar hablando de qué más, finalmente el cierre de la primera sesión ordinaria de la 19ª Asamblea Legislativa de Puerto Rico y en particular la aprobación del presupuesto, tema del que ya hablamos, pero que finalmente se aprobó un presupuesto y vamos a hablar de eso al principio. Y en la segunda parte del programa, ¿qué vamos a tener, Adriana? La segunda parte va a ser un poco más divertida que la primera parte, probablemente, que vamos a estar hablando del presupuesto, porque vamos a tener con nosotros al creador de uno de los podcasts favoritos del podcast Radio Independencia, que es CrimePod PR. Así que vamos a estar hablando con él sobre su podcast y sobre un par de cosas más. Y en el anejo, ¿qué hay? En el anejo hay buenos anejos. En el anejo tenemos hoy para los patrocinadores pródigos el tema, el más reciente revés judicial de quien fuera tu gobernador hace apenas unos años, Ricardo Rosselló. Y ¿verdad? Cogió otro cantazo. Ya habíamos adelantado que había cogido un cantazo preliminar en el Tribunal de Primera Instancia con respecto a su pretensión de ser cabildero de la estadidad. Pero ahora cogió el cantazo oficialmente por ese tribunal. Vamos a estar hablando de eso un poquito. Y, ¿por qué no? Vamos a hablar de un tema que pasa desapercibido por los grandes medios, o más bien como, sí, yo diría desapercibido por los grandes medios norteamericanos, y en Puerto Rico ni se diga, que es pues las más recientes bombas que lanzó Estados Unidos así sobre países de Oriente Medio, que es como, eso es como una noticia más dentro de todas las demás, y uno pensaría que es algo un poquito serio. Así que vamos a hablar de eso y de lo que se nos ocurra. Pero antes, ¿qué hay por ahí? El segmento de anuncios de Radio Independencia. Ok, esto es un anuncio importante. Atiendan. El próximo 17 de julio, sábado, desde las 8 de la mañana, habrá un carnaval de softball del comité del PIB de Aguadilla. 17 de julio, 8 a.m., Aguadilla, carnaval de softball. El compañero Eliezer Ríos está organizando ese carnaval y nos pidió encarecidamente que anunciáramos el carnaval porque yo creo que todavía, no estoy segura, pero me parece que pueden estar a tiempo para inscribirse y si tienen la oportunidad de formar un equipito, participar del carnaval o pueden pasar por allí, va a haber comida, va a haber cerveza, va a haber picadera, va a haber vacilón, la van a pasar bien, jueguen o no jueguen, pero yo creo que todavía tienen la oportunidad de jugar o montarse en algún equipo que todavía le haga falta gente. Las redes de dónde tienen que buscar para buscar la información, de dónde es la localización y la inscripción y demás. Mira, lo ven ahí. ¿Viste? Es que este programa es cosa seria. Si usted está viendo esto en YouTube, está bien. Que no lo sabía. Mientras hablabas, te ignoraba brutalmente, no te escuchaba y estaba buscando eso. Aquí lo tenemos, sexto carnaval, así que es el sexto año, aunque fue interrumpido por la pandemia, de softball y pasadía familiar. Es en el parque de la urbanización Cristal, Aguadilla, Puerto Rico, Profondos, Comité PIB Aguadilla y Corillo.
¿verdad? Iba a haber, presumo, picadera, a lo mejor hay alguna bebida, no sé, no me consta, pero, ¿verdad? Pero pueden ir a compartir y pueden formar su Creo equipito. que sí, creo que va a haber algo de eso, Andrés. Yo creo que Seguro. eso no va a faltar allí. Pues, ¿dónde pueden? Bueno, está en nuestras redes sociales. Si dan un poquito para atrás, ahí lo van a encontrar. Pero si no, busquen seguramente en las redes del Partido Independentista Puertorriqueño y si no, sin duda, en las del Comité del PIB de Aguadilla, ¿verdad? O las redes de nuestro compañero Eliezer Ríos. Así que les invitamos a que se den la vuelta. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por ir. Da la mala pata de que nosotros ya teníamos un compromiso que hemos cancelado en 2 ocasiones previas y de hecho es un compromiso de este podcast glorioso y que está pautada para el 17 de julio. No obstante, si eso no se concreta, a lo mejor nos damos la vuelta. A lo mejor cuadramos algo por ahí. A lo mejor Puede que puede sí. ser. Es que de verdad que tenemos ese compromiso, es cierto, pero o sea, dijimos como que contra, la pasaríamos bien. Creo que si el que vaya para allá, la que vaya a darse la vuelta por allá, juegue o no juegue, la va a pasar bien. Estoy segura de eso. Por Así eso que ya que como saben. que si nuestro compromiso no se da, como que para ti no sería lo peor del mundo. No No sería una cosa sería así lo peor que del mundo. bruto. No, no Este, creo. No, no me parece, la no. pregunta es, ¿eres buena en softball? ¿Juegas softball o eres una bacala? Nada, soy una súper bacana en softball, Yo también, para pero que sepas. me atrevo, quién sabe qué puede pasar. Y eso es divertido. Los Súper. papelones son parte de. Sí, ahí no puedo roncar. Tú y yo roncamos con el baloncesto. Y cada cual tiene Sí, su historia. Yo creo que la tuya quizás está más exitosa que la mía. Pero, pero podemos roncar de baloncesto. De softball y sí. de béisbol no ronco. Ni No, siquiera o yo sea, nada. exacto. Sí. Yo estoy segura que si juego podría ser un poco de papelón, pero Sí, sí. Se me joda. atrevería. Si no, pues Nada. voy y me veo 2 o 3 medallas. Pues ya lo saben, Corillo. Y lo otro es que le debes una gorra a Brian Atticus. Sí, Te lo puse sí, por lo ahí sé. solamente para Súper molestarte. culpable, pero tú sabes que este fin de semana largo parece un buen fin de semana para que esa gorra esté al fin en la cabeza de Brian. Pero mira, el hombre igual nos debe una foto de la cortina de baño puesta en su baño. Cosa que Es al día de verdad. hoy no. Así que Brian, tienes tarea, tienes taller ahí. Sí, te veo mirando el celular. Parece que el jefe nos escribió. Oye. Sí, quiero, me parece un tema importante. Anyways, lo vemos Que, después de grabar. no, ya hablo, qué difícil. Ok. Sí, bueno, no, jefe, estamos grabando. No sé ni lo que. Déjame ver. Sí, no. Sí, Ah, sí. mira, por eso te digo que es difícil, sí. Sí, parece un tema importante. Lo vamos a atender después de Parece grabar. un tema importante. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con Mr. Crimepot. El hombre ni usa su nombre, tengo su nombre, pero si tratas de buscar en sus redes, no suena mucho el nombre del Sí, tú creador sabes que. ¿Y por qué no lo vas a decir? Es un elemento sorpresa, No lo puedo decir, la segunda francamente, parte. no, ¿sabes por qué no lo quiero decir? Por si meto la pata. Por si me Ah, ok, equivoco, ok. porque como no Que lo está en diga todos él. lados, exacto. Sí, pero lo Sí, tengo está bien. y debería estar requete confirmado, pero como él es todo es Crimepot PR, la verdad es que no creo que él use mucho su nombre en el Yo no podcast. lo. Te digo yo no lo conozco. Yo creo que si no haces un search, no lo conoces. ¿Te Pero imaginas que sea la primera que diga, aquí está en CrimePod y nosotros ahí, diablo, no, fallando en lo básico? no sé, a lo mejor, pero No, bueno. yo creo que no, creo que no. Bueno, Corillo, Presupuesto. pero presupuesto. Antes de, ¿verdad? Empezar con la entrevista, por aquello de no dejar caer el tema, sabrán que habíamos dedicado la semana anterior un ratito a la aprobación del presupuesto de Puerto Rico y al cierre de la sesión, ¿verdad? Que culminó finalmente el 30 de junio de este junio, el último día de junio, ¿verdad? Y desde entonces, la última vez nosotros dijimos que que el gobierno había aprobado, ¿verdad? Hubo un tirijala entre Cámara y Senado. Se había presentado un presupuesto que básicamente era, ¿verdad? Contenía las disposiciones ordenadas o sugeridas por la Junta de Control Fiscal. Y que eso estuvo en Cámara, Senado le hizo unos cambios, la Cámara no estuvo de acuerdo, fue en comité de conferencia, todo eso que le habíamos explicado. Y en última instancia se había aprobado una versión. Y ahí lo dejamos. Luego de eso, ¿qué pasó? ¿Verdad? Los populares pues celebraron un poco, dijeron pues aquí tenemos un presupuesto y por primera vez desde que estaba la Junta de Control Fiscal y Promesa en Puerto Rico esto lo van a aprobar.
inmediatamente el gobernador brincó y dijo que no iba a vetar ese presupuesto por distintas razones, pero una de ellas en parte porque le restringía la capacidad del primer ejecutivo de mover unos fondos, ¿verdad? Y hacer unas cosas, y tuvo sus quejas y se quejó. Me resultó interesante que Tatito Hernández, cuando él dice eso, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, básicamente le dicen palabras finas o no tan finas, le dice: gobernador, no me importa que usted no esté de acuerdo con esto, porque en realidad los que importan son los de la Junta de Control Fiscal, y tiene razón. Pero cuando, ¿verdad? Ahí lo habíamos dejado básicamente, pero ¿qué pasó? Unos días después, la Junta de Control Fiscal emitió una carta de unas 14 páginas en la que, pues básicamente le dice a la Asamblea Legislativa que no está de acuerdo con un sinnúmero de cosas, y entre ellas estaba, por poner solo algunas, ¿verdad? Algunas quejas del gobernador en cuanto a las restricciones que le pusieron para mover un dinero, pero también el aumento de $700,000 que había a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. La Junta se quejó de un dinero que se le dio también a unos cientos miles de dólares a instituciones como el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. La Junta se quejó de que hubiera un dinero para cubrir nóminas en distintas agencias gubernamentales. La Junta se quejó de La dinero UPR. en algo que tenía que ver con algo que se llama el Fondo Total de la UPR. La Junta se quejó de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Así que ese presupuesto y que se había aprobado por ambas cámaras, por el Partido Popular, con votos de algunos otros partidos, pues lo que hizo la legislatura fue reconsiderarlo, y entonces básicamente Hacer esos ajustes. Exacto, Acomodar, acomodarlo. acomodar el presupuesto de forma que se complacieran las exigencias que hizo la Junta de Control Fiscal en esa carta. Se conformó ese comité de conferencia, se puso de acuerdo el Senado y la Cámara de Representantes, hicieron esos ajustes y se aprobó finalmente el presupuesto con esas recomendaciones de la Junta de Control Fiscal, por no decir hagan esto o apruebo y certifico el presupuesto que decida yo. Y así se hizo en la Asamblea Legislativa. Contó al final la votación. Al principio, a ese presupuesto en el Senado, la delegación PNP y la delegación Popular le votaron a favor. Luego, con los cambios que se hizo en Cámara, la delegación PNP de la Cámara y otras delegaciones le votaron en contra al presupuesto. A esa versión final no me queda claro, Andrés, si al final le terminó votando a favor o en contra la delegación PNP en el Senado y en la Cámara a esa versión. Bueno, supongo que le votaron... Ajá. Algo medio raro, porque en la Cámara se le votó a favor, pero en el Senado la delegación se dividió. Y hubo muchos PNPs que le votaron a favor y hubo muchos PNPs que le votaron en contra a ese presupuesto. Raro, porque al principio le habían votado a favor, y raro también porque ya Pierluisi adelantó pues que estaba de acuerdo, que se iba a firmar, y entonces los ánimos que hay en el gobierno, en el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa es como que de un sentimiento de victoria, porque por primera vez desde que está la Junta de Control Fiscal aquí en nuestro país, se certificaría un presupuesto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y, como dicen la mayoría, pues con el consenso de las distintas delegaciones y demás. Así que esa es la que hay. Y la Junta de Control Fiscal quedó contenta, se certificó el presupuesto y todos estamos felices. Bien felices. Esperando a ver qué va a pasar, sí. Nada. Ya yo creo que Pierluisi adelantó también que iba a haber unos fondos de Medicaid que iban a llegar y que si eso era así, pues se iban a dividir o iba a solicitar él a la Junta de Control Fiscal mover otras partidas del presupuesto pues a otras áreas. Él insiste pues en la UPR, en los empleados de corrección y otras, para fomentar empresas a los jóvenes y otras cosas que mencionó si ese dinero de Medicaid llega. Eso es algo que leí hoy. Y nada, entonces, más allá de decir que es el primer presupuesto desde que está la Junta de Control Fiscal que obtiene el aval de ambos cuerpos legislativos, el Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal,
A mí lo más que me resultó gracioso, ¿verdad? Fueron un poco las expresiones del primer ejecutivo que estuvieron en la prensa en todos lados diciendo, una vez se aprueba ese segundo informe del comité de conferencia del presupuesto, que él dice, me inclino a firmarlo porque tenemos que hacer un frente a la Junta, tenemos que hacer un frente común ante la Junta. Es importante y así para que la Junta lo avale. Yo decía, cabrón, pero entonces tenemos que hacer un frente común ante la Junta para que lo avale y la manera de hacer, la manera de hacer eso es firmando y accediendo a todas sus peticiones, como que ¿dónde está tu dignidad como el primer ejecutivo del pueblo que te eligió? Aunque después de todo es una gran manera de que no te veten una medida, me parece a mí. Si haces todo lo que te dice la persona, pues dudo mucho que la persona se queje. Sería un poco Sí, claro. caripelado de parte de la Junta de Control Fiscal. Así Pensándolo que, bien, aquí hay unos chavitos, voy a probar este. que uno nunca sabe, ¿Qué? porque alguna Sí, coma o sí, algo que les haya molestado. algo puede pasar. Y Pero eso fue nada, lo que pasó en el cierre de sesión con el presupuesto, pero pasaron otras cosas también. Se quedaron pendientes algunos asuntos importantes que tuvieron mucha discusión pública en estas últimas semanas, como el aumento del salario mínimo. Había un proyecto para aumentar el salario mínimo a $9. Y yo creo que no se llegó a acuerdo. Habían unas discusiones de que fuera 8.50, rebajarlo, y yo creo que en eso se quedó, y ese proyecto se quedó en comité de conferencia junto con el que no, con la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral tampoco se aprobó, se quedó pendiente. Se había aprobado en la Cámara de Representantes, allá se le estaban haciendo unos cambios en la comisión en el Senado y no llegaron a acuerdos tampoco, y ese asunto quedó pendiente, que yo creo que eran uno de los temas más importantes durante esta primera sesión, y sí. veremos qué pasa entonces en agosto. Ese de la reforma laboral era el PDLAC 3 que se aprobó, ¿verdad? Con virtudes y deficiencias quedaron unas cositas que no se atendieron en la Cámara, por ejemplo, el asunto de la paga doble, el tiempo extra, que en última instancia lo que tienen que recordar es, y que nosotros criticamos, que los populares, en lugar de revertirlo a la etapa previa a la reforma laboral del 2017, Medio eh, lo lo dejaron, en vez de revirtieron a volverlo media. a paga doble, lo dejaron a media, lo dejaron a tiempo y medio. Pues en el Senado, que es una comisión presidida por Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana, la verdad es que ese proyecto no se movió, no se hizo mucho o nada durante todo ¿verdad? Ese tiempo que pasó muchas semanas. Pero salió un entirillado, ¿verdad? Y entre otras cosas, que incluía lenguaje inclusivo y una que otra cosita, pero los cambios en realidad no eran muy grandes, salvo, ¿verdad? Uno que llamaba mucho la atención era ese asunto del pago doble y las horas extras. Se incorporó y me imagino que no concurrieron, no quedó en nada. Y pues, y eso pues murió por ahora. Y nada, esos son, ¿verdad? Por supuesto, eran muchas otras medidas. Salimos tardísimo otra vez, se legisló de noche como de costumbre para los populares y los PNP. Pero me parece que tampoco se aprobaron así grandes cosas. Se aprobó una medida importante, ¿verdad? Para proteger a la vivienda, que tiene que ver con, ¿verdad? Con impedir los desalojos y durante un decreto de emergencia, durante más o menos 3 meses, e impedir las ejecuciones de hipotecas y una moratoria al pago de hipotecas en circunstancias como esas. Es un proyecto importante que se logró aprobar en ambos cuerpos y que con suerte ¿verdad? Irá a la firma del gobernador. Vamos a ver qué sucede. Esas son algunas cositas positivas que sucedieron. Y nada, Sí, podemos pasar sí, entonces No, zumba. otras medidas que quedaron pendientes o que se murieron en el camino, discusiones a través de proyectos, es el proyecto para prohibir las terapias de conversión. El proyecto 136 me parece que es el número para prohibir otras instancias de discrimen en el trabajo, y en la transportación, en vivienda, el discrimen por orientación sexual o identidad de género real o percibida. Eso se quedó también por ahí. Y así otras medidas de esa índole que tuvieron, como que arrancaron con muchas discusiones en la Asamblea Legislativa, mucha vista pública, pero en el camino pues lamentablemente murieron. Supongo y espero, ¿verdad?, que esas medidas vuelvan o se vuelvan a insistir en ellas en agosto, tan pronto comience la segunda sesión.
ya veremos qué pasa. Y yo creo que sí, como tú decías, Andrés, eso no fue una primera sesión o un primer cierre de sesión con grandes medidas muy importantes. No me parece que fuera así. Pero es la primera sesión de esta Asamblea Legislativa, así que queda mucho. Ahora, creo que los populares, o ¿verdad? Durante este cuatrienio, eso de que no ha habido mucha productividad en la Asamblea Legislativa sigue siendo una realidad que no cambió a lo largo de esta primera sesión. Así que veremos a ver qué pasa en agosto y si cambia la dinámica o si sigue igual en lo que queda de cuatrienio. Pues nítido, vamos a pasar con nuestro entrevistado Armando Torres, es su nombre. Bueno, ahora sí pasamos a la segunda parte de este episodio 209. Como dije al principio, es la parte probablemente más divertida del episodio de hoy porque estamos, y lo repito, con uno, ¿verdad? Con el creador de uno de los podcasts favoritos del podcast Radio Independencia, porque hablo por Andrés y por mí, y esto me refiero al invitado de Radio Independencia en el día de hoy, Armando Torres, que es creador del podcast CrimePod PR. Bienvenido, Armando, a Radio Independencia. Saludos. Saludos, gracias por la invitación. Yo estaba ansioso de estar aquí ya con ustedes desde que me dijeron que me iban a invitar, así que pues contento de estar aquí y yo, y al igual que ustedes, pues me gusta mucho el podcast de ustedes, lo escucho cada vez que puedo y aprendo mucho, que es lo importante. Me gusta siempre escuchar podcasts que me enseñen algo y pues por eso es que los escucho a ustedes. Súper nítido, mano. Gracias por estar Gracias. aquí. A mí sobre CrimePod, de verdad que está rápido, como que captó nuestra atención y yo creo que la de mucha gente, porque Ajá. está bien nítido. Yo creo que, ¿verdad? Ya mismo vamos a hablar de qué es el podcast, pero desafortunadamente por la realidad puertorriqueña, un podcast de tu naturaleza tiene, igual que el nuestro con la política, pero ¿verdad? La naturaleza de tu podcast que tiene que ver con crímenes cometidos así, pues yo creo que tienes tela para cortar y hacía falta un podcast de True Crime en Puerto Rico y está súper nítido. Antes de eso, nos gustaría preguntarte, mano, a qué tú te dedicas, ¿verdad? ¿Qué haces además de podcasting? Pues mira, yo desde que me gradué de la universidad y como desde los 20 años siempre he trabajado en la empresa privada, mayormente en lo que es el área de servicio, trabajos de oficina, mayormente trabajos clericales, ahora mismo me dedico estoy en la industria de las telecomunicaciones, ya hace como 3 años, pero anteriormente estuve en una compañía que era de productos de estética y de belleza, trabajando de oficina, lo que son áreas de transportación, áreas de carga y ese tipo de trabajo. Siempre he trabajado en nada que tiene que ver con lo que estudié y nada que tiene que ver con lo que estoy haciendo con el podcast. ¿Qué estudiaste, si se puede? Pues yo estudié criminología, o como le llama también justicia criminal. Tenía unas ideas de estudiar cosas más especializadas, pero por algunas razones pues no se me dieron. Cuando uno está trabajando ya y tiene otras cosas, pues a veces trabajar y estudiar no es tan fácil. Y cuando uno ya está como que generando un dinero y le va bien, pues uno dice, "Ah, ¿para qué voy a seguir estudiando?" Y a veces después uno se arrepiente, porque una de las, como quien dice, de las cosas que me gustaría haber hecho es seguir estudiando y especializándome y quizás poder haber trabajado en esto que estoy haciendo, lo que es el sistema de justicia criminal, en alguna de las ramas, ya sea forense, ya sea como abogado, criminalista. Son muchas cosas de las que me gustaban, pero pues la vida es así, uno a veces tiene unos planes y no se dan. Y otras cosas surgen, como surgió esta oportunidad de hacer este podcast. Yo dije, bueno, tengo algún conocimiento en el tema, déjame aprovecharlo y hablar de lo que sé un poco y pues por eso es que empecé con este proyecto. Y a la gente que nos está escuchando, nos está viendo y lamentablemente no ha tenido la dicha, la oportunidad de escuchar CrimePod, tu podcast, ¿cómo tú, no sé, describir a la gente de qué se trata este proyecto? ¿Cómo tú describes este podcast? Pues mira, la descripción más básica que puedo dar del podcast es que es un podcast que habla de los casos criminales que conmocionaron al pueblo de Puerto Rico.
al principio recuerdo que el tema que había puesto era los casos que impactaron, creo que usé esa palabra, al pueblo de Puerto Rico, y estuve en la oportunidad de hablar con un periodista retirado de unos temas, de un caso que estaba trabajando, y él me dijo que la palabra impactaron era una palabra un poco trillada y era una palabra como que a él no le gustaba. Y yo dije, bueno, pero ¿qué palabra tú me sugieres? Y él me dijo, mira, conmocionar es una mejor palabra porque es más humana. Y yo dije, pues está bien. Y cambié el subject a los casos criminales que conmocionaron al pueblo de Puerto Rico. Y la realidad es que la palabra conmoción, pues, básicamente significa cuando ocurre un caso que todo el pueblo está pendiente, que todo el mundo lo sufre, como si se tratara de un familiar de uno. Y tan reciente, ¿verdad? Como el caso de Cage, el caso de Félix Verdejo, que todo el mundo estuvo pegado a la televisión todo el día viendo lo que pasaba. Y este tipo de casos que quizás pasaron hace 30, 40, 50 años atrás, pues son los que yo mayormente trato de cubrir, porque son casos que ya tuvieron una conclusión, ya se sabe lo que pasó y no hay cabos sueltos. He tenido que trabajar casos que no se han esclarecido. En el último episodio trabajé de unos casos que la mayoría son casos sin esclarecer. No me gusta tanto por eso mismo, porque siento que la historia se queda inconclusa, pero a veces encuentro que es necesario trabajarlos también, quizás con la esperanza de que algo se mueva. Yo sé que quizás yo no tenga el impacto que puede tener otras personas de las comunicaciones, pero el que un tema se mantenga a oídos de las personas, pues puede lograr que algo pase, que algún policía se motive, que algún investigador le dé con reinvestigar, o que algún testigo o alguien que conozca algo del caso, su conciencia le llame y le dé con hablar. Así que pues si en algún momento logro eso, pues sería también brutal que eso pase. Mano, y me gusta mucho. Yo, de hecho, de los podcasts, yo escucho muchos podcasts, qué sé yo, americanos de otros países y de aquí, los podcasts, algunos de política, en realidad no los oigo mucho, no sé, porque a veces no quiero que incida mucho sobre lo que nosotros, ¿verdad?, reportamos o analizamos. Pero yo creo que CrimePod PR puede ser quizás el único podcast que yo he escuchado completo. En parte también porque no tiene tantos episodios, ¿verdad? No sé si llevo un año por ahí. Y son episodios bastante, no son súper largos, son llevaderos y hasta de la musiquita como que uno los puede Sí, consumir sí. rápido. O sea que Sí. de verdad altamente recomendado. ¿Cómo te preparas para cada episodio? Pues usualmente al principio yo tenía una lista de los temas que quería cubrir. Fueron estos casos que bien notorios. Yo empecé a hacer una lista quizás como de 5 o 10 casos que son casos que todo el mundo conoce, son los casos que a uno se le viene a la mente cuando habla de casos criminales en Puerto Rico. Pero luego de eso ha ido evolucionando porque todos los días me llegan sugerencias de casos nuevos e información de casos que yo no sabía. Y yo a veces pues simplemente me motivo, escucho leo una noticia, verifico un email de un caso que me enviaron, me pongo a buscar y como que la información me llama la atención y ahí empiezo entonces a hacer la búsqueda, empiezo a hacer el research, recopilar documentos, recopilar informes noticiosos. A veces sí logro tener la suerte de que hayan videos de YouTube. Si tengo la suerte de que ahí logro tener acceso a los documentos legales, pues con toda esa información empiezo a montar el episodio, más o menos teniendo en mente el tiempo que yo quiero que dure el episodio, que en promedio yo te diría que mi tiempo ideal son 25 minutos a 30, menos de 30 minutos. Me han salido más cortos, me han salido más largos, pero más o menos por ahí es que siempre tengo la meta de cubrir el episodio y que la información se pueda cubrir bastante bien. Obviamente hay cosas que siempre se quedan fuera y hay casos que hay que estirarlo, hay casos que no tienen información, que es bien difícil buscar la información y hay que ser un poquito creativo para poder que no quede tan corto, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que hago, la manera en que estoy
buscando información es algo que no me da trabajo, realmente me gusta hacerlo y mientras estoy haciéndolo, estoy aprendiendo de casos. Muchas veces la mayoría de los casos son casos que yo no tengo conocimiento de lo que ocurrió y la persona que escucha ese caso por primera vez tiene la misma experiencia que tuve yo al hacer la búsqueda de información. La experiencia quizás de la música, como tú dices, la experiencia de los audios que pongo, esa misma experiencia la experimento yo primero y luego pues el que lo escucha lo experimenta. Y yo había dicho en otro lugar que el podcast yo lo hago para mí, porque al igual que tú escuchas podcast o no escuchas muchos podcasts de política, ahora mismo yo tampoco escucho muchos podcasts de true crime, por eso mismo, para no parecerme a ningún otro podcast o no influenciarme en algún estilo. Pero antes sí escuchaba muchos podcasts de true crime. Me encantaba siempre los documentales que dan, ya sea en Netflix, en los canales de televisión que son especializados en crimen. Te iba a preguntar, Y perdona que interrumpa, porque a lo mejor la gente no lo sabe, lo hemos dicho en este podcast en algunas instancias. O sea, yo creo que el género de lo que se conoce como true crime, ¿verdad? De podcast o programas así sobre pues, crímenes sin resolverse o resueltos, tuvo como que fue muy importante en el desarrollo inicial de los podcasts. No sé si me equivoco, me puedes corregir. Pero, y fue un género, ¿cómo es que se...? Serial. Fue uno de... Serial. Sí, fue un podcast que representó... No me atrevo a decir que fue el primero ni nada de eso, no estoy en posición de decirlo. Pero fue uno de los gigantes, de los primeros podcasts que se fueron súper mega virales. Yo no sé si ese era el concepto en ese entonces. Y tiene como... Hay un espacio especial, yo diría, en el mundo del podcasting para este tipo ¿verdad? De programas. Y que yo creo que hacía falta, era cuestión de tiempo, ¿verdad? Antes de que alguien capitalizara. Y creo que lo estaba haciendo súper bien. Sí, Serial yo creo que es uno de los primeros podcasts que yo escuché. Y antes de... Sigue Armando con lo que ibas, pero a ver si nos puedes sugerir, además de Serial, otro podcast que te guste o una sugerencia que tenga o que tú hayas escuchado y digas, contra, yo quiero que te haya motivado a empezar tu podcast. pues mira, de Serial te tengo que decir que todo lo que dijiste es cierto. Yo de Serial cuando salió en un principio, ellos hicieron otras series también de documentales de otro tipo, otro podcast de otros tipos de temas relacionados con el crimen. Y ciertamente ellos fueron una inspiración. El tema del true crime, pues sí, fue uno de los temas que más acaparó el mundo del podcast. Y yo te puedo recomendar, al que no haya escuchado Serial, que busque Serial. Ellos hicieron otro que se llama Shit Town, si no me equivoco, que es como de 6 episodios. Y también hay uno que se llama Doctor Death. Hay 2 episodios, 2 seasons de Doctor Death. Hay uno que está en español ya, y pues Doctor Muerte, ¿verdad? Se trata de cirujanos o doctores que se convirtieron en asesinos en serie y que mutilaban o asesinaban a sus pacientes. Y eso es uno de los podcasts que más como que me chocó a mí, porque el saber que tú puedes estar en las manos de un criminal que te puede hacer daño a propósito, y tú buscando quizás curarte o buscando llevar a un familiar tuyo para que reciba tratamiento, y lo que recibe es una mutilación, un daño con una persona de esta, ¿verdad? Psicópata. Ese podcast, Doctor Death, fue bien impactante para mí. Y uno de los podcasts que yo todavía escucho y que no lo puedo dejar de escuchar es un podcast que mezcla el true crime con la comedia, que se llama The Last Podcast on the Left. Es un podcast, básicamente ellos relajan de cualquier cosa, ¿verdad? Hay quizás una persona que no tenga la capacidad para entender los chistes de la manera en que ellos hacen, pues se puedan ofender, pero la información es muy buena al mismo tiempo, y ellos pues tratan de como que mantener un nivel entre lo serio y lo que es la comedia, y yo pienso que es bien difícil hacer eso. Yo no creo que, quizás yo soñé con hacer ese podcast, pero dije, yo creo que puedo irme con la parte de lo serio, que es lo que yo sé, y ya, porque de chiste pues no sé mucho. Sí, es importante reconocer eso igual. Si uno se pone muy payaso y sobre todo en estos tiempos te puede costar.
Sí, ¿no? Y aquí Y, Puerto Rico es bien pequeñito y Chacho. ellos a sí. veces relajan de personas que son víctimas, que son familiares, y eso es algo que quizás lo pueden hacer ellos porque Estados Unidos es grande, ¿no? Pero aquí en Puerto Rico a veces yo hablo de algo y me escribe un primo, me escribe un hermano, me Sí, sí, escribe sí. y Difícil. es un poquito más Te lo complicado. puedes encontrar en la panadería. Exacto. Ahora que me están viendo la cara aquí, pues Sí, ahora es sí, más te tiramos peligroso. al medio. Sí, sí. Mire, Jalón. Armando, nos estabas hablando del proceso de cómo tú te preparas para hacer ¿verdad? Un episodio y nos hablaste del proceso de la investigación, del research, pero y eso te tomará mucho tiempo. La pregunta es, ¿cuánto te toma más o menos montar un episodio considerando todas las etapas, esa de la investigación, del research, las grabaciones, a veces tú haces entrevistas como parte de tus episodios, ese proceso de hacer las entrevistas, después la edición, porque yo creo que gran parte de lo que a mí me gusta también mucho de este podcast CrimePod es que tiene una buena edición que te facilita, ¿verdad? O es más fácil escuchar el episodio como una historia, es organizado, es corto, así que en general, ¿cuánto más o menos te toma montar un episodio de tu podcast? Para hablarte de lo más reciente, por ejemplo, el episodio anterior yo lo terminé el domingo por la noche, el lunes, lo terminé el lunes por la noche, en edición, grabación y todo. Pero yo ahora mismo, el episodio del miércoles que viene, ya sé de qué va a ser y ya empecé a recopilar información y enviármela por correo electrónico. Poco a poco, mientras estoy trabajando, me voy enviando links, documentos de corte, etcétera, para ya ir montando y saber si tengo información suficiente, porque a veces tengo un tema en la mente y cuando voy a buscar no hay nada y no puedo hacer nada. Pues ya yo sé que este episodio hay suficiente información. Ya hoy, cuando termine aquí con ustedes más tarde, me voy a sentar entonces a comenzar a montar la información en una manera que sea cronológica. Me gusta siempre crear un formato de una introducción, lo que es el cuerpo del episodio, los hechos y lo que es el arresto, la investigación y luego pues si hubo un juicio, cuál fue el resultado del juicio y demás. Y al principio trato de dar una información que tenga que ver con el tema. Por ejemplo, si es un asesino en serie, trato de que tengan alguna información de que es un asesino en serie y demás. Una cápsula pequeña, ¿verdad? Como educativa. Y ya después que tengo eso, puedo estar, por ejemplo, hoy es jueves, puede que hoy esté como 2 o 3 horas, mañana igual, puede que el sábado todavía esté quizás unas 2 o 3 horitas más trabajando. Entonces, y el domingo voy finalizando y haciendo como con un review de lo que estoy escribiendo, para entonces, si puedo grabar el domingo, grabo el domingo, si no el lunes temprano, y ahí empiezo a editar. Editando puedo estar fácilmente como 3 o 4 horas más. Se me está haciendo más rápido ahora, antes eso es lo más tiempo que me tomaba, pero ya he aprendido. Sí, mano, yo he ido Y aprendiendo a fuerza de cantazo. sí, Todo ¿no? ese proceso es tedioso, la gente no lo sabe, pero grabar es lo de menos, en gran medida. O sea, es difícil es, ¿verdad? Aprender tú a bregar con cosas de edición y en nuestro caso el video es otro mundo también. Pero poco a poco uno hemos ido Yo no acortando he entrado ese ahí proceso. todavía. Yo Sí. todavía no he entrado al mundo del video y le quiero dar break a eso todavía por buen tiempo. Complicado, pero es nítido también. Mira, entonces, ¿cómo? Me interesa saber cómo escogiste la música, porque si tú pones CrimePod PR por la noche solo, te da el mood, te da como que la musiquita está buena. Pues yo trato de buscar, hay varias páginas donde tú puedes buscar música de fondo, música que es gratuita para utilizar, algunas que yo he comprado. Realmente yo me pongo los audífonos y empiezo a escuchar un montón de canciones y empiezo a visualizar como que qué es lo que quiero llevar con esa canción. Entonces tengo un archivo bien gigante de canciones. Hay muchas que nunca he utilizado porque son demasiado de intensas, que parecen como una película de terror
y Bueno, pero, como que no caen. pero el Sí, no, temita pero principal es como intenso también. Tin, tun, tun, tin, tun, tin. pues, ese tema está nice porque ese tema yo lo compré, ese sí lo tuve que comprar, porque como es el intro y siempre va a estar ahí, pues quería tenerlo para mí. Y cuando yo empecé, yo quería que fuera un tipo de música así como un trap, porque me gusta esa música urbana, yo Ujú. soy de acá de Gurabo y me gusta esa música, así que Tú eres como el pues yo jefe, quería que fuera, como Denis Márquez, que yo es de quería, Gurabo, sí, de Celada. ajá, pues mira, yo soy más o menos de más para acá, para de acerca, pero mi papá es de Celada, de ese barrio. Pues yo quería que fuera una música así como que urbana, un hip hop, un trap, algo así. Y cuando estoy buscando ese tipo de género, me voy con esa pista. Y esa pista tiene como un algo por debajo que es como que tenebrosa al mismo tiempo. Y yo dije, esa es la Sí. pista perfecta para este podcast. Y al final intercalo dos pistas que son más o menos por ahí similares. Y, por ejemplo, si el caso es un caso que para mí es súper triste, casi siempre un caso que envuelve un feminicidio o algo así, hay uno que uso que es más triste al principio y el otro es un poquito más diferente, pero van por esa línea. Y todo yo lo pienso bastante bien, lo calculo bastante bien, pero esto es algo que yo he ido aprendiendo también solo, no sé, poco a poco he ido aprendiendo los errores que he podido cometer, tratando de que quede un poquito mejor, a pesar de las limitaciones de tiempo que tengo, pero pues trato de que sea lo mejor posible. Y Armando, ¿cada cuánto tú publicas tus episodios? Todos los miércoles, Semanal. ¿Y cuándo tú semanal. empezaste Cranpod? ¿Cuánto tiempo llevas? Yo empecé en mayo del año pasado, que llevo ya un año y casi un mes. Un año y un mes ya llevo. Y entonces, de los temas que has discutido, ¿cuáles? ¿Puedes decirnos algunos temas así para que la gente tenga una idea de, ¿verdad? De qué crímenes has atendido y quizás cuál ha sido el que más te ha gustado o del que más has aprendido? Pues mira, he trabajado, los casos más notorios que se me vienen a la mente, pues son rápidamente Toño Bicicleta, Antonio Correa Coto, el monstruo Utuado, que fue el primer episodio, y fue uno de los casos que a mí en lo personal, cuando eso ocurrió, me chocó bastante, por eso escogí ese caso para el primer episodio. El asesinato de Luis Vigoró, el caso que le llamaron La Viuda Negra, este, y uno de los episodios que más me ha gustado a mí, no tanto, yo pienso que fue porque yo no sabía de qué se trataba, no sabía quién era el personaje y no sabía la historia y aprendí mucho con ese episodio y fue el episodio de Águila Blanca. Yo no tenía conocimiento de quién era Águila Blanca hasta que me lo mencionaron en otro podcast que me invitaron y me dijeron, tienes que hablar de Águila Blanca. Y yo, ok, no sé quién es Águila Blanca, así que empecé a buscar información. Eso fue Esteban, Eh, ¿verdad? Esteban de Plan de Contingencia, creo que Esteban, mencionas en el... Eso iba a Sí, exacto. sí, es decir. para El que, nosotros también. el que mencionó, Otro, el que otro mencionó el tema, podcast del que somos fan también acá en Radio muy Independencia. bueno. Yo también. Pues en la entrevista creo que fue Wario el que me sugirió el tema de Águila Blanca. Pero Esteban me consiguió mucha información, muchos archivos. Y yo creo que ese episodio le dio un poco un cambio al podcast porque yo todavía estaba un poco tímido y en ese episodio yo le dije a Esteban, mira, vamos a hacer esto. Hay una entrevista que él me envió de Águila Blanca con un periodista dominicano que era como si fuera un libreto. Y yo le dije, oye Esteban, vamos a hacer la conversación. Yo soy el periodista y tú eres Águila Blanca. Y él pues dijo, dale, pues él grabó su parte y me la envió. Cuando yo recibo su parte, yo me quedé como que, wow, este tipo le metió bien duro a la actuación. Y, y yo tuve que hacer mi mayor esfuerzo para tratar de nivelar, tú sabes, lo que él hizo. Y de ahí, pues, me he atrevido más a hacer voces, como cuando consigo como un diálogo, pues he podido hacer voces, hago trucos como para mascarar mi voz y cambiarla y que se vea como que es otra persona. Y ha sido chévere la experiencia. Pero ese episodio fue, me gustó mucho porque te digo, no conocía nada del caso. Y creo que el de Adolfina Villanueva, que fue más reciente,
también fue un caso bien importante para mí porque, honestamente, y a lo mejor te dirán, no, pero este hombre no sabe de nada, pero es que yo había escuchado algo del caso de Adolfina Villanueva, pero no sabía lo terrible que había sido. E incluso hay unas fotos que a veces yo veía en internet de una mujer que es una imagen bien famosa, que hay como un policía y una mujer que está de frente a él. Y alguien me había dicho, no, esa es Adolfina. Y yo me pongo a buscar, veo las fotos de Adolfina, que es una mujer negra, y la señora que está frente del guardia es una señora mayor, como una anciana blanca. Yo digo, pero es que eso no puede ser Adolfina. Y después me enteré que eso era el caso de Villa Sin Miedo, si no me Villa Sin equivoco, Miedo, sí. Sí, que que son fue otro caso ambos casos, ajá, de más o menos derrumbes y parte por bajo la misma Barceló, época. pero por la, sí, sí. Eso era, salte en medio que te voy a tumbar la casa. No, y pero eso que tú Así es. dices, chacho, brother, sí, digo, y nosotros en parte también tenemos este podcast precisamente para, no solo para hablar de esos temas y educar, sino para aprender nosotros mismos. Y esos nombres, hay unos nombres a través de, qué sé yo, de nuestro desarrollo que se repiten y uno escucha, Adolfina, Villasimeo, todos esos casos, pero la mayoría de nuestro país realmente, y Eso sobre iba a todo las decir. Y generaciones mucho nuevas, menos las generaciones, no los exactamente. conocen y no es solo, no es por error nuestro individual, porque no es que en otros países o en otros lugares tengan una vocación mayor por ¿verdad? Por conocer sus cosas. Puede haber algo de eso. Es que también no se les hace tan difícil. O sea, el gobierno y la sociedad en general lo fomentan, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Parte de las hazañas más interesantes y más de las que más orgullo yo siento, aquí no te las enseñan en ninguna escuela. O sea, que esa es parte del Ujú. proceso. Yo creo que este tipo de medios, como los de nosotros, con sus funciones distintas, ¿verdad? Y sus ángulos distintos, abonan, aportan de una manera que unos medios grandes y con otros fines no pueden hacer. Sobre todo cuando lo hacemos y desafortunadamente no tenemos una remuneración, ¿verdad? Esto se hace por amor al arte. Ojalá algún día podamos monetizar esto y qué sé yo, y llevarlo a mayor escala, pero se hace porque a uno le gusta y le interesan los temas. Sí, Y no te tiene pregunto, te esa parte. pregunto, no, 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 sigue, adelante, cuando perdón. termines te hago una pregunta. No, 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 que termina, lo tranquilo. que iba a decir era eso, que como tú dices, que uno lo hace por amor al arte, uno dedica un montón de horas a esto y muchas veces uno se puede cansar y puede decir, contra esto, valdrá la pena lo que estoy haciendo, pero uno a veces recibe eh, mensajes. Hoy recibí un mensaje que me llegó bastante porque el último episodio que yo trabajé fue de los asesinatos de transgénero que hubo el año pasado aquí en Puerto Rico, que fueron 6, por lo menos que se sepa. Y yo como que no sentí que no se le dio tanta importancia a eso en los medios, fuera del caso de Alexa, que fue bien, bien, bien cubierto, pues como que siento que no se le dio la misma importancia a todos esos casos. Yo sé que estábamos quizás dentro de lo del COVID y ese asunto, ¿verdad? Pero me impactó bastante que había tanto asesinato de transgénero en Puerto Rico. Y una de las cosas que me impactó fue la noticia del USA Today que decía que nosotros éramos el epicentro de la violencia. Y yo dije, wow, o sea, la isla tan pequeña es el epicentro de, de la transfobia en Puerto Rico. Y recibí un mensaje que, como diciéndome que lo que le gustó del episodio, de que se sentía que lo hice con sensibilidad, que no utilicé los nombres muertos de las víctimas. Y esa parte me gustó porque yo traté de ser bien sensible con el tema. Es un tema del que yo no soy un experto. Y siempre que trabajo en un tema que no conozco mucho, trato de ser bien sensible en cuanto a las palabras que voy a utilizar, la información que voy a dar, porque pues, sé que es un tema bien sensitivo y que puede tocar a alguien. Y si digo algo de la manera incorrecta, pues puedo quizás ofender a alguien. Y no es mi intención con este podcast. Y tío, y se notó. Yo lo escuché hoy mismo. Me Yo no lo he faltaba ese. escuchado, Me pues faltó eso me ese porque se falta, publicó fíjate. ayer y sí, noté eso. No o sea, me percaté de eso que menciona. Armando, lo que te iba a preguntar es que ahorita te preguntamos que cuál era tu favorito, pero lo que te quiero preguntar ahora es, ¿ha habido un episodio que hayas trabajado o algún caso, algún crimen que no se haya resuelto o que sí, ¿verdad? No, no sé, algún caso de algún crimen o lo que fuese, que hayas trabajado un episodio que te haya
que te haya tocado de alguna forma particular, en comparación con otros episodios, como que un caso que te haya dado trabajo sacar de tu mente por algunos días, que te haya trabajado, que te haya complicado noches o algo así? ¿Hay alguno de estos episodios o casos que te haya trabajado, que te haya afectado emocionalmente más que otro? Pues mira, yo siento que a ese grado quizás no me ha pasado, no he tenido esa situación, pero este caso que trabajé la semana pasada, sí sentí en algunos momentos mientras estaba escuchando audio, sentí como que una carga bastante fuerte, especialmente cuando los audios de los familiares hablando. Hay un pequeño audio que yo pongo de la abuela de una de las víctimas, que ella narra la experiencia de cómo fue que ella, y que ella vio cuando el carro lo habían quemado y descubrió que el carro que estaban quemando, ella como que sabía que ese carro que estaban quemando era el carro de ella y que su nieta había cogido el carro prestado. Y escuchar esa abuela, ¿verdad? Esa madre hacer la historia de El relato, esa ajá. agonía, ¿verdad? Esa agonía de saber que tu hija está muerta es bien difícil. El caso que también cuando lo trabajé me chocó en ese momento y se me quedó bastante en la mente, y creo que fue uno de los primeros casos que trabajé que no se ha resuelto todavía, pero está a punto de resolverse, el caso de Valerian Almodóvar, eh, Ajá. porque para mí toda esa situación fue bien fuerte. Yo cuando me acuerdo del caso porque fue uno de los casos que también estaba las redes sociales en todo su apogeo, Twitter en Puerto Rico estaba en todo su apogeo, y yo me acuerdo desde el momento en que empezaron a hacer los reportajes de que estaba desaparecida, y la gente empezó a retuitear y la gente empezó a hacer posts buscándola a ella, luego cuando aparece el cuerpo y todo lo que pasó después. Yo estuve como que bien envuelto en el caso desde el principio. Y ahora que quizás no se está cubriendo tanto como yo pensaría que se iba a cubrir, se está dando el juicio actualmente contra la persona acusada. Y ayer hubo unos testimonios bien importantes. El caso está a punto de terminarse y yo espero que pues se encuentre culpable a la persona correcta y que se haga justicia, ¿verdad? En este caso, por fin. Pues, mano, yo ya culminando, tienes programas que tienen de naturaleza política, ¿verdad? Tuviste uno sobre la masacre de Ponce, un tema que nosotros hemos mencionado, pero no le hemos dedicado un programa. O sea, a lo mejor en un día hacemos un programa también. Nosotros también hacemos programas, ¿verdad? Vinculados al independentismo y a la política de esa índole, ¿verdad? Histórica. Y tienes, de hecho, fue un programa al que le diste como follow-up. Y otros, ¿verdad? Otros programas más o menos de naturaleza política, pero uno que a mí me gustó mucho, que ahí luego pusimos un post al respecto, yo creo que fue la narración que tú hiciste de la masacre de Guaynabo. Porque yo recuerdo ese caso, yo vivía cerca para ese entonces, y creo que es el episodio 8 de lo que estoy viendo aquí. Y, mano, como que la forma en que hiciste la narración, de verdad que uno se vivió, o más o menos se sentía la tensión, ¿verdad? Aparte de la cosa terrible que tuvieron que haber vivido esas personas. Y yo creo que desde ese entonces a mí me agarró el podcast. Nada, llevamos un ratito ya. Antes de culminar, me gustaría que nos dijeras qué planes tienes para el futuro, si alguno. Y por supuesto que le digas a la gente dónde pueden escuchar el podcast y dónde te pueden seguir en las redes. Por el momento, no te puedo decir que tengo un plan en específico. Quiero seguir haciendo casos. Ya sé cuál es el próximo caso que tengo para la semana que viene, pero no tengo planificado más allá de eso. Quiero pues tratar de hacer buen contenido y poder mejorar en lo que esté a mi alcance mejorar, ¿verdad? Cada día. Y en mis redes, pues CrimePodPR en Facebook, Twitter, en Instagram, crimepodpr.com y patreon.com diagonal CrimePodPR, que también ahí me pueden colaborar con mi en un Patreon. Yo a mí no me gusta hacer eso de estar dándole tanto plug a los Patreon, pero ya que está ahí, pues Nacho, tienes que hacerlo. no me gusta, me siento incómodo con eso, pero este, Ojalá uno pero pudiera. es Sí, parte mano, de. y que tú sabes, la medida en que la gente que
pues, que consume lo que tú estás ofreciendo y que valora lo que estás haciendo y te permitan ¿verdad? La oportunidad de seguir creciendo y eso, pues está nítido. Eso te da también una independencia, ¿verdad? Ojalá en algún momento para seguir creando, para tener más tiempo para dedicarle. Así que esta plataforma de Patreon y eso es algo interesante, lo que está ocurriendo, ¿verdad? Una manera de que creadores nuevos al menos traten de contrarrestar ¿verdad? La fortaleza que tienen otros medios que obviamente tienen unos recursos económicos con los que nosotros no podemos competir en estos momentos. Yo les digo a mis Patreons que cuando llegue a 1000 Patreons renuncio a mi trabajo. Así es que la meta mía es llegar a 1000 Patreons y renunciar a mi trabajo. Yo también. Estamos lejos, pero yo lo haría también cómodamente. Estamos lejísimos, pero... Sí, pero está bueno eso. Bueno, Adriano, no sé si tienes algo más o despedimos al mando. Bueno, te quería decir, Armando, que te deseo éxito a ti y a tu podcast. Y a cada vez que yo les recomiendo CrimePod a alguien, tengo mis hermanos están ahí que se lo recomendé un viernes y el lunes me dijo, terminé CrimePod, lo escuché todo. A cada persona que se lo recomiendo se queda pegada al podcast, así que a la gente que nos está viendo, nos está escuchando, CrimePod es altamente recomendado. Es muy bueno, tiene, ¿verdad? Ese elemento de educación también en muchos de sus episodios, de casos que generaciones más nuevas como las nuestras pues no conocemos o no recordamos con mucho detalle, y ayuda, como tú decías, Armando, al principio, a mantener vivas unas discusiones sobre unos casos, muchos de ellos que no están resueltos y con mucha familia que pide que se esclarezcan en muchos de estos casos, y yo creo que es importante también mantener esa memoria viva. Yo creo que eso es parte de hacerle justicia. Si por la vía judicial, ¿verdad? O la que fuese, hay casos que no se puedan resolver, pues al menos mantener viva pues eso, los hechos o lo que pasó, pues es importante. Así que a la gente que nos está escuchando, busquen ahora mismo CrimePod, pónganse al día. A mí me faltan, yo no los he escuchado todos, me faltan, pero lo haré pronto. Sí, es que pues a veces es complicado, a veces los escucho y llego al trabajo y tengo que quitarlo, no lo puedo terminar, pero voy por ahí. Así que éxito, Armando. Gracias por la invitación y aquí a la orden. Igual, bueno, nos vemos. Chao. Bueno, Corillo, antes de irnos, un bono. Adriana, culminada la sesión ordinaria, empieza supuestamente el verano. Te pregunto, ¿quieres compartir con el pueblo algunos de tus planes para este verano en un momento en que la pandemia supuestamente está ya culminando finalmente en Puerto Rico? Sí. ¿O te los vas a reservar? Diantre, me lo voy a reservar hasta que pase, ¿sabes qué? Porque esto ya se canceló una vez y no quiero que pase una segunda vez. Pero supone que es un viajecito de vacaciones, light, corto. Vamos a ver qué pasa. Livianito. Livianito, light, relax para descansar un par de días y recargar baterías, esos son los planes. Y trabajar, porque verano tampoco es que estamos en high school y tenemos los veranos libres. Julio hay que trabajar igual, adelantar cosas. Ahora que julio es un mes en la Asamblea Legislativa o en la mayor parte de las oficinas, excepto la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, porque nos consta que es un mes tranquilo, así que es un buen mes para adelantar trabajo allí, para agosto venir con proyectos y propuestas nuevas, descansar, vamos a ver si se me da un viajecito y familiar, tranquilo. Lo único que te voy a preguntar, con el COVID. ¿y es un viaje cultural o es un viaje pata abajo? ¿Qué le puedes decir al pueblo? Creo que es ninguna de las anteriores. No, yo creo que es un viaje relax, es un viaje de vacaciones clásicas, de saltarme de comida y dormir y piscina y ese flow tranquilo. ¿Sabes qué? Creo que si para ese viaje, de repente en las últimas semanas te has ido psycho, lo voy a compartir con el pueblo, con la dieta. Sí. Para ponerte, tú sabes, para el viaje. Porque ese es mi plan. Ese es un viaje de qué? Un viaje de comer. Vamos, así yo lo resumo. Pero entonces, ¿sabes qué creo que debemos hacer? Si queremos meternos presión mutuamente y como que hacer las cosas, porque yo llevo como que, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio,
pero no me presiono de verdad y por tanto no lo hago y no veo los resultados deseados, podemos incorporar al pueblo podcastero y empezar a poner con números, metas, como para meternos presión y que la gente nos... Eso se puede. No, qué difícil, No yo te... no quiero esa presión en mi vida, no. Bueno, Yo pero no sé, si tú quieres, hazlo, pero yo no lo voy a hacer. pues, No estás me voy a meter en demostrando ese que problema. no estás cogiendo en serio entonces la meta. Lo estás ahí como que... Porque... Es que sí, estoy un poco así. Es un reconocimiento de eso, lo acepto. Es que en verdad la meta es para irme para abajo en el viaje. Para eso, Ok. mi dieta es para eso. Pero vas bien. Creo que en la oficina lo has cogido más en serio Lo he cogido en serio. que otras personas. 2 semanitas de ponerme para mi número, no es tan difícil. ¿Y tú qué vas a hacer el verano, Andrés? Pues yo no voy a salir del país. En algún momento tenía ganas de salir. Yo tengo un viaje pautado que... Tenía un viaje pautado para diciembre de 2020, pero hubo que posponerlo por la pandemia. Y creo que va a ser en 2021, con Sofi y la familia. Y me iba a ir en verano ahí a escaparme un weekend, pero no, lo que voy a hacer es irme un weekend, pero aquí en Puerto Rico. Ese es mi plan. Y más allá de eso, no mucho. No tengo, de hecho, no creo que tenga Yo como que una tampoco. semana o 2 de vacaciones o algo así de corrido, de trabajo, ¿verdad? Durante días laborables, sino que me voy a coger un weekend. Sí, estamos igual. Pero está nítido. Tengo ese weekend ahí, por lo menos ahora se está soltando la cosa. No sé si viste que el señor gobernador básicamente ya levantó todo, en términos de Sí, restricciones sí. de COVID. Ya, El lunes, creo que a partir del lunes ya se acaba la espera de órdenes ejecutivas del gobernador, o sea que ya es abierto, ¿verdad? Creo que ya es sí, abierto sí, por ya. completo y seguir las órdenes del Departamento de Salud, las personas que ya están vacunadas no tienen que usar la mascarilla. Wow, ¿puedes creer eso, Andrés? Yo estoy loco por no tener que usar la mascarilla. Qué raro, yo también, pero ya estoy como que, ¿tú te Sí, sí. atreverías a ir a un supermercado y a un centro comercial, a un cine sin mascarilla? Ya a mí me Estoy da loco como por ir medio... al cine. Bueno, a todos nos da perse, pero si las entidades científicas y los que saben del asunto, ¿verdad? Me están diciendo que ¿verdad? Que la inmunidad que me proveyó la vacuna pues, está siendo eficaz, efectiva, como quiera que se llame. Pues carajo, yo esperaría que algún día no tenga que usarla. O sea, no, el Claro, sí. miedo social que yo pueda sentir o el miedo que yo tenga real o qué sé yo, o inventado, no puede impedir que en algún momento yo pare de tomar las medidas profilácticas que tomé cuando no tenía la vacuna. Si no, francamente, ¿para qué carajo me vacuné? Y yo sé que eso al escucharlo hay gente que va a decir, ¡ah, cómo va a ser! Bla, bla. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo una nena que tiene 4 años y por ende no tiene acceso a vacunas. O sea, que hay unas consideraciones. Nadie está diciendo que nos vayamos al garete. Pero, evidentemente, en la medida en que vayamos adquiriendo o acercándonos a la famosa inmunidad de rebaño y que estemos vacunados, pues, ojalá que no tenga que tomar esas medidas. ¿Y viste los anormales de Mayagüez? Que Eh, a no quienes los vi, ¿qué? instaron a no vacunarse y Diablo, sufrieron las sí. Un consecuencias pastor en una finales. iglesia. Sí, sí, sí lo vi. Vi la noticia, vi ya un par de videos del pastor diciendo un par de barbaridades e irresponsabilidades que le costó la vida a él y a muchas de las personas que iban a esa iglesia. Así que digo, fueron como cuatro muertes, creo. Sí, Algo así pero era, ¿verdad? 4 muertes, pero más Y contagios. varias hospitalizaciones que yo creo que no está del todo claro qué ha pasado con esas personas que estaban hospitalizadas, pero sí, mano, qué irresponsabilidad, Barba, terrible. Y está a lo loco, Creo ¿sabes? que, y escuché también de eso, hablabas de que Sofi todavía no tiene vacuna y creo que el gobernador dijo que ya en algunos meses, desde los 5 años, se iban a poder estar vacunando. Así que esperemos que sea así también. Ya veremos. Sophie tiene 4, pero ya veremos. Ya mismo. Sí, sí, ya mismo. Y nada, no sé si tuviste la oportunidad de ver el juego de Puerto Rico. Estamos hablando del juego contra Italia en el... Este es repechaje, ¿no? El repechaje para la clasificación A de las las Olimpiadas. Olimpiadas. En baloncesto Sí, sí masculino. lo vi. Pues, Lo vi. Que diantre. Yo sabes que estábamos viéndolo aquí, la primera mitad. Como te dije antes, me pareció un poco similar a lo que pasó en el juego de la selección femenina contra Estados Unidos,
en el sentido en que la primera mitad estaban adelante, esta mitad estábamos adelante no sé por cuánto, tú sabrás, igual que en el de Estados Unidos y Puerto Rico, la selección femenina, nos fuimos adelante, estábamos jugando súper bien la primera mitad y ya la segunda mitad se empieza a complicar la cosa. Y nos pasaron el rolete. Y nos pasaron el rolete. Ganamos el primer cuarto, ganamos el segundo, fue un buen juego. Mantuvimos la delantera en la primera mitad, pero yo creo que esperábamos que, yo no sé, esperábamos ganar, por supuesto, pero teníamos miedo de que el resultado fuera aún peor y fue un juego que probablemente a mí me sorprendió. Creo que el equipo de Puerto Rico jugó bien. Al final se fallaron unos tiros libres, como también suele pasar, que me dolieron mucho. Y yo creo que tiene que ver con sí, los tiros libres, frío olímpico de libro. Además que cansados también, yo creo que se veía también la condición física, que también pasaba con la selección femenina, pero aparte de todo eso, fue un buen juego. La pregunta es, ¿qué pasa ahora y qué significa esa derrota contra Italia? No estoy seguro, pero obviamente todavía no estamos fuera del torneo, pero complica la cosa. Creo que nosotros, el que perdiera, se enfrentaba al... Pues no sé, yo sé que Serbia está por ahí y estaba Serbia, Dominicana. Yo creo que debo pensar que nos jodimos porque, o sea, debo pensar que nos toca contra Serbia, partiendo de la premisa de que Serbia es el equipo más fuerte. No me consta, pero creo que es así. Sucio, difícil. La única salvedad que yo haría es que el equipo... La comparación con lo del equipo de Puerto Rico de baloncesto femenino. Entiendo lo que dices porque te refieres a que jugamos bien contra Estados Unidos y al final pues nos quedamos sin gasolina, ¿verdad? Pero claro, el rival esa era la final contra un rival el mejor del mundo, uno de los mejores. Esto era un equipo, ¿verdad? Italia no a ese nivel. Pero sí, coincido, más o menos. Tuvimos un buen desempeño en la primera mitad y en el juego en general. Sí. Y de hecho estuvo peleado hasta en el último cuarto hasta el final, pero no se pudo. Así que veremos qué pasa. Nada, yo creo que está bueno ya. Podemos dejarlo ahí. Dale, nos fuimos. Bueno, corillo, hasta la próxima. Cuídense. Chau. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.